7:45 de la mañana, comentábamos entre los temas del día lo que fue anoche la reunión de la Fundación Libertad, un poco sorprendido, ¿no? Como que el stand-up tapó el verdadero discurso, ¿no? Que me parece que es lo trascendente, digamos. Pero por suerte, en este programa la tenemos a Luciana Glesser, que nos va a explicar un poco de qué habló, qué es lo que quiso decir en economía. A ver, vamos a ponerlo en este orden. ¿Quién dice así? A ver, vamos a ponerlo en este orden. ¿Se puede? Primero diciendo, Amato, a mí no me sorprendió. A mí me asustó. Bueno. Los cambios de voz me parecen que, no sé si es un rasgo característico del psycho, pero tiene ¿No te parece algo... un lindo recurso artístico? Los cambios, cuando arranca y dice, ¡hola a todos! Ella dice, aparte dice, perdón, lo tenía que hacer porque si no, no soy yo. Entre Jorge Corona y José Luis Gioia, más o menos. Norman Bates. Por supuesto que uno está... Y Norman Bates. Norman Bates hacía esas cosas, chicos. Uno se ¿Cómo era la tienta... peli? Psicosis. Psicosis. Uno se tienta de a agarrar el discurso desde un trámite como de análisis personal, quizás Claro. semántico, Claro. de morfológico. Pero lo interesante me parece que es, más allá del título, habló Javier Milei en la Fundación Libertad, es como eso es un ordenador, su exposición es un ordenador para la comprensión del escenario político-económico, ¿no? De la economía política propiamente dicha. La Fundación Libertad es el organ house de lo más profundo de la gerontología económica. Es la generación que ya no debería estar ocupando sillas. Parió la Fundación Libertad a todos los mentores de las reformas estructurales del Estado de los 90. De ahí viene la Fundación Libertad. Uh-huh. Bueno, por supuesto que un discurso que repite el mantra fiscal, donde reivindica este dato, un gobierno que no arranca más allá de la política fiscal, es la única gestión del gobierno tiene que ver con el fiscalismo, es este superávit que presenta en la cadena nacional, un superávit que, como ya venimos diciendo, es explicado por licuadora fundamentalmente, un poco de motosierra y un gran componente de deuda, ¿no? De deuda acumulada, sector energético, jubilaciones no reconocidas y bla. Dicho esto, lo vetusto, ¿no? Porque él arranca dando una explicación de la inflación como fenómeno monetario. Repite esto de la inflación es siempre y en todo caso un fenómeno monetario. Se remonta, ahí digo bien, me corrijo, a el origen del dinero. La mayor parte del discurso explica cómo fue pasando del ganado, ¿no?, a la sal. Bueno, esto para explicar básicamente la creación del dinero, ¿no? Y él dice, bueno, el dinero es el que fija los precios, la cantidad de masa monetaria. Ahora bien, dicho esto, hay una cosa muy interesante ahí, que es que le falta toda una actualización de la biblioteca, que hay que decir que también es muy reciente. Digo esto para dimensionar. No llego a leerlo, digamos. Para pensarlo, ¿no? La historia argentina tiene poco más de 200 años, hace relativamente poco, una década, festejábamos el Bicentenario. O sea, ellos son dos abuelas y media tenemos de historia. Sí. ¿No? La Facultad de Ciencias Sociales data de la década del 70, ¿no? Para entender que todo esto se está discutiendo. No hay una definición acaba de por qué se produce la inflación, ya sabemos que es un fenómeno multicausal. Pero acá el dato es la creación del dinero, ¿no? Entonces pensemos en la creación del dinero y vamos a concederle a Javier Milei que es el dinero lo que fija los precios. La cantidad de dinero circulante, a mayor cantidad de dinero se va generando esta presión sobre los precios y esta creación del dinero, según Javier Milei, es potestad de los estados. Bueno, a ver, el dinero, ¿lo crean los estados o lo crean los bancos? Porque hay un dinero que se crea por fuera del sector público. Si el banco te toma el depósito a plazo fijo, ¿no? Y te paga 10. Yo le llevo cash, le llevo papelitos, 100.000. Manu, vamos a hacerlo más fácil. Toma. Vamos a hacerlo con 10 o con 100, que es como lo hacemos. Por eso, así. 100.000, toma. Bueno, 100. Bueno, yo por estos 100 te voy a pagar 20. ¿Cómo 20?
Claro. 20 arriba. Claro, vos Sí, me no lo das vas a pagar estos 100. 120. Claro, cuando vengas a buscarlo te voy a pagar 120 Bien, por el fantástico. interés. Tomá, acá tenés. Gracias. Estos 120, acá tengo 100, ¿no? Sí. Que me diste vos. Bueno, estos 100 se los voy a prestar a Mato. Ok, fantástico. A Mato, Y yo soy el que queda en deuda. no, después me vas a tener que pagar 130. O sea, perdí yo. Porque Perdí funciona yo. así, presto más caro de lo que pago porque Claro, me lo den. tiene sentido. Bueno, Sí. esos 10 pesos de diferencia, ¿quién los inventó? Esos 30. No, porque yo No, te pagué 20 claro. a vos y le 10 a Mato. Son 10. Los 10 que Los sacaste que vos. van al Claro. banco son 10. Claro, esos 10, ¿quién los inventó? Claro. ¿Quién fue el creador de esos 10 pesos de diferencia? Claro. Ah, El banco. Eso es lo que se llama creación exógena del dinero. Ah, Bueno, tomá este pa' gobierno- vos. Pero esa parte no la contó Milei. No llegó, te digo, era mucho texto. Es una incorporación reciente de la Claro. economía heterodoxa. ¿Qué Digo tendrá, esto porque para que 150? veamos la precariedad en donde Sí. está la discusión del debate económico que sigue siendo muy precario. Digo, el pensamiento económico se sorprendió y quedó en Orsay y en bolas Sí. ante la crisis de Lehman Brothers. O sea, digo, estamos muy atrás. Digo, es casi altura de analfabeto, porque esto que yo Sí. acabo de explicar tan claramente, digo, no está incorporado por ninguna de las teorías dominantes. La creación Sí. exógena del dinero, que acabo de demostrar cómo Sí. se crea. Es precario, pero no hay una cuestión de que el discurso de Milei de ayer, por lo menos en este ir explicando, no es tan precario en teoría como efectivo a la hora de llegar a alguien, como que si yo estoy escuchando y digo, mira, de ahí viene la cuestión como de, se movían con vaquitas, entonces pagaban vaquitas, se quedaron quietos, entonces pagaban con esto, ¿no? ¿No puede ser efectivo? Bueno, ahí se me escapa el análisis o quizás no tenga las herramientas, pero digo, encarnando, ¿no? Una persona a pie, a mí, ¿qué me importa si tenés superávit fiscal si la estoy pasando mal? ¿No? Digo, el superávit fiscal es una acción contable, es una planilla de Excel, porque vemos que saca una columna y la mete en la otra, digo, y así son todos los resultados de las cuentas públicas, porque hoy, así como tenemos la Realpolitik, tenemos la Real Economic, y en la Real Economic suceden estas cosas que son factores que todavía no están incorporados a esta Sí, aparte teoría. Milei es una parte del liberalismo, digamos, porque si vos escuchabas el discurso de la calle Pau era muy distinto al de Milei. Milei le pega a Melconian. Melconian es parte de esa fundación, digamos, no es ajeno a eso. O sea, Sí, Melconian es un exponente de Lieral, de la Fundación Mediterránea, que sí, es una prima hermana de la Fundación Libertad, quizá la Fundación Libertad incluso, digo, hasta tuvo su mira, pensar que la Fundación Mediterránea es incluso más, está más actualizada que la Fundación Libertad, ya nos estamos manejando en unos matices, digo, entre el negro y el más negro. Digamos, no es que uno es más progre que el otro. Sí, es- bueno, esto, ¿no? De creer que el FMI está a la izquierda del gobierno argentino, digo, como se empiezan... Bueno, un gobierno de estas características claramente genera estos oleajes y estas dificultades o estos movimientos en los conceptos mediante los cuales definimos las cosas. Y esto es claramente lo que produce. Bueno, entonces esta explicación de que él da pedagógicamente o explica una teoría que cierra para el sentido común. Digo, hasta dónde el sentido común es sostenido por la teoría y hasta dónde el sentido común choca con el pragmatismo de la cotidianidad, ¿no? Entonces, en este sentido, digo, ahora, ante la inminencia o la presión que hay por los aumentos, digo, vamos a aclarar que no son aumentos que están oficializados, ni el del subte, del que se está hablando, ni de la nafta del 10%, no son aumentos oficializados, Sí. muchos diarios lo dan como aumenta. sí. Son ejercicios de presión tanto por parte de las controlantes de los subtes como de las estaciones de servicio. Pero lo de las estaciones de servicio no es que iba corriendo con aumentos. en Era base- actualización de, claro, en realidad esto tiene que ver, se desprende de del propio mandato gubernamental, van a actualizar por mes de Sí. acuerdo a la inflación. Digo, O sea, es probable, pero digo, también no. hay una presión. es también. lo que debería suceder de acuerdo a lo que propone el gobierno. Para fíjate, de hecho, dicen el aumento va a ser entre el 8 y el 10. O sea, si está oficializado, es el 8,4, ponele. Si el gobierno permite que esos aumentos fluyan, Sí. digo, que se concreten, que efectivamente el subte pase a la zona de los 800, 900 y la nafta salte otro 10%,
Bueno, eso es un fogonazo inflacionario importantísimo, con lo cual uno puede esperar que el gobierno vuelva a recurrir al tiempismo y a la administración que ya ha utilizado en el mes en curso, postergando, por ejemplo, subte, postergando, por ejemplo, tarifas, y lo impida, porque, bueno, en ese caso, bueno, va a quedar claro que la inflación no es siempre y en todo caso un fenómeno estrictamente monetario, y en todo caso, si no lo hace, también va a quedar claro, porque se va a fogonear el índice de precios al consumidor que va a mostrar las primeras semanas de junio. Con lo cual es de manta corta esta explicación, ¿no? Esta explicación que uno puede escuchar tan sólida en un monólogo, porque no tiene lugar a preguntas o no da lugar a discusión, choca contra una realidad concreta, donde, bueno, no te quedas sin marco teórico para explicarla, ¿no? Muchas veces lo que hace es como carente de explicación para ese choque de frente contra la realidad. A veces parece un poco eso, ¿no? Como que Milei intenta adaptar la realidad al marco teórico. Exactamente. Bueno, es un ejercicio que hacemos todos los dogmáticos, digo, con una u otra biblioteca. Por eso a veces las doctrinas son mejores, sí. Bueno, exactamente. Uno está todo el tiempo trabajando o amalgamando, ¿no?, esos dos planos. También porque uno defiende lo que cree y en lo que piensa. O sea que desde ese lugar no voy a juzgar o ejercer un juicio sobre el presidente, ¿no?, que tiene muy clara cuál es su doctrina. Ahora bien, a resaltar, defiende esta política cambiaria, de un tipo de cambio donde todo el auditorio le reclama que está atrasado, se para a decirles esto y a responderles esto claramente, dice, todo el tiempo apela, ¿no?, a las críticas por derecha, recoge las críticas por derecha, y esto es muy interesante también del discurso de ayer, y vamos a escuchar particularmente, a modo ilustrativo, el momento en el que intenta imitar. No seas mala. Imita. Pero imita a todos con la misma voz. Claro. Imita, en el momento que imita. Kicillof no habla igual que Melconian. El perfil psycho del presidente de la nación. ¿Pero qué quieren que le diga? Si había uno que decía, no podés dolarizar, si no hay fideo y no hay tuco, y me invitás a fideo, no hay tuco, fideo con tuco. No es José Luis Gioia, no es Jorge Corona, es el presidente de la nación. En esos momentos a mí me gustaría, transformarme o habitar el cuerpo y la mente de, por ejemplo, el periodista sueco. O el que está haciendo... Porque yo también tenía sueco, como... Por Weinfeld, por el sueco de la colonia. El politólogo. Y pensar qué es lo que escucha, ¿no? En esa, los cambios de voz, el burlón, ¿no? Muy golpeado, en términos, un tipo golpeado, ¿no? En ese sentido. Volvió a decirle Messi a Toto Caputo. Volvió a decirle Messi a Toto. En realidad le dijo Caputo. Messi a todo su gabinete, lo cual fue medio raro. Sí. O sea, ni siquiera buscó como, bueno, Patricia es mi Rodrigo de Paul, buscate como una vuelta de rosca si vas a hacer el chiste. Todo era como un stand-up. En un momento dice, uy, está Federico, que no sabía que Sturzenegger iba a ir si hablan todo el tiempo. El goloso. No tengo tan claro si hablan todo el tiempo. Federico Sturzenegger cumple un rol de padrinazgo de la idea estructural, en tanto y en cuanto Caputo es el ejecutor, ¿no? De mentor. Claro, exactamente, de mentor. Milei tiene muy reservada la situación de la agenda y el reunionismo, a solas solo con Sandra Petovelo y con Karina Milei. No tiene reuniones a solas más que con Sandra Petovelo y Karina Milei y su mesa chica. La cuestión también, el debate y la discusión se da en torno al rebote de la economía, un gobierno que no arranca institucionalmente, que no gestiona, sino que se concentra y hace sus esfuerzos y pone sus esfuerzos en el mantra fiscal, que de alguna manera le da resultado, tracción a mercado interno, salarios y destrucción de la actividad, pero que en ese mantra fiscal le cierra. Ahora bien, vamos a la gestión y esta es la gran pregunta y es lo que discute con los economistas de derecha, que es esta falta de plan y de programa, es cuál es el sentido industrializador, cuándo retoma el nivel de actividad, cuándo se recomponen los salarios y allí el rebote ¿Cuándo? en B corta que propicia Javier Milei. ¿Qué dice Javier Milei? Bueno, en la medida en la que tenga las herramientas institucionales como la ley bases
y entre definitivamente, sea validado el decreto en el caso de que eso ocurra, bueno, llegarán las inversiones, esas inversiones destinadas a los recursos estratégicos, básicamente hidrocarburos y minería, va a generar una atracción del nivel de actividad que luego va a derramar, y es la famosa teoría del derrame, donde en definitiva caen la mayoría de los espacios políticos, van hacia ese sentido. Digo, no hay mucha más alternativa. Ahora estamos en un debate económico sumamente precario, y si uno escarba más allá de las formas, los cambios de voz y las modalidades y las gestualidades, todos creen que el crecimiento argentino debe estar traccionado por las materias primas, y en definitiva coinciden en un derrame a partir de un crecimiento. Crece, primero crecer y después distribuir. Es terrible que dice en un momento algo así como: me piden que proyecte de acá 5 años. Yo soy libertario, no hago eso. Es decir, no hay proyección futura de la República Argentina. Por supuesto que descree toda planificación a la que tiene directamente asociada la palabra soviet. Digo, si vos planificás, te transformás inmediatamente en un bolche. Pero ¿es viable un país que realmente vive en su día a día? O sea, ¿es sostenible una estructura estatal con 47 millones de personas? Una sociedad de 47 millones de personas que vive el día a día. La experiencia histórica, a ver, uno se ¿En pregunta el marco eso. teórico o en la praxis? No sé, en alguna de las dos. A mí me parece que en ninguna de las dos. Por Sí, ahí a él en el marco teórico le cierra. Si recurro a los últimos 2 gobiernos de mínima, te podría decir que sí, que así transcurrimos 8 años. Es verdad, es un buen punto. Digo. Entonces, políticamente, la pregunta es: ¿por qué los sectores que pedían un plan económico ahora no piden ni siquiera que haya una proyección a futuro? Bueno, exactamente. Bueno, ese es el debate. Hay que decir que mientras Milei sigue creyendo que viene ese rebote en B, más allá de cómo venga traccionado y esta discusión que se impone, donde los espacios políticos coinciden en que primero hay que crecer para después distribuir, y un espacio muy minoritario, así como da la discusión de la creación exógena del dinero, da la discusión de que ese crecimiento viene predeterminado por un patrón distributivo, y que si primero no distribuís, si primero no hay una distribución, ese crecimiento nunca derramará. Digo, y todavía esa discusión ni siquiera se habilitó. Digo, en ese sentido, agregar que desde su entorno ya saben que ese crecimiento no se va a dar. Básicamente asumió esto Santiago Caputo, y es un dato político que Santiago Caputo, viendo que la economía no va a rebotar, retomó los contactos con Mauricio Macri, a quien había desplazado. El presi. Fuerte abrazo anoche. Pues dijo, esto no va a salir bien y yo me cargo a todo.